Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial. Y Sergio ya nos habla de las especulaciones de cara al 2027. ¿Fragmentación, tercios imperfectos o polarización? Escenario de esta mañana. Sergio, te escuchamos. Mucha gente está especulando con que terminado el Mundial va a haber por lo menos 3 o 4 candidaturas lanzadas. Algunas están más o menos, yo te diría, insinuadas. Hernán, la vicepresidenta Victoria Villarroel, por ejemplo. O ya sabemos que hay algunas candidaturas que hace tiempo están claramente definidas, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hablamos hace un minuto de cómo le está tratando de romper esta especie de techo de cristal que tiene en el interior. Le cuesta un montón. En el peronismo se habla de Juan Grabois, se habla de algún gobernador o ex gobernador que podría también lanzarse. Ya está Uñac en la cancha, en fin. El otro día incluso Máximo Kirchner dijo que van a hacer lo imposible para que Cristina sea candidata, lo cual efectivamente implicaría algún tipo de, o anulación, lo cual parece imposible, porque la Corte ratificó, ¿verdad?, el fallo Vialidad, con la cual Cristina está en prisión domiciliaria. Algunos hablan, lo propuso Pichetto, de que Cristina podría ser beneficiada por una decisión del Congreso, que tiene la facultad para anular un fallo de la Corte. Sería naturalmente algo inédito, nunca pasó eso en la Argentina. Bueno, hay de todo, se habla de las cosas más insólitas en la política. Pero quiero focalizar en una especie de síntesis que pude hacer después de hablar casi con una docena de distintos referentes de todos los espectros políticos, desde la ultraizquierda a Guillermo Moreno, pasando por el peronismo, el radicalismo. Mi conclusión preliminar: primero, por supuesto, todo va a depender cómo llegue la economía, cómo llegue el presidente Milei, hasta qué punto puede recomponer, a partir de un eventual mejor segundo semestre, su liderazgo, que está desgastado, no solamente por el escándalo Dorni, sino por otras cuestiones que ponen de manifiesto esta especie de desaprensión por la cuestión institucional, que está haciendo que votantes de segunda vuelta del presidente, los votantes originalmente Juntos por el Cambio, le den la espalda. Hay también un sector del establishment que no quiere a Milei. Se cansó de las agresiones, se cansó de las locuras, quieren un presidente normal, en un país que no es normal, ¿verdad? Así que hay que ver si eso es posible. Lo cierto es que si efectivamente el presidente no se recupera, hay allí 2 escenarios posibles. Uno de fragmentación. ¿Por qué? Bueno, porque, claro, si Victoria Villarroel se presenta, si hay un candidato de centro moderado, pero al mismo tiempo rescatando la cuestión de la estabilidad económica, la apertura de la economía, digamos, la agenda de Milei económica, lo que se llama mileísmo sin Milei. ¿Se acuerdan del peronismo sin Perón de la década del 60? Bueno, algo parecido, con 2 candidatos a representar por ahora ese segmento, que son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Pero ojo que hay otros, que pretenden ocupar ese espacio. Seguramente lo veremos también hacia el último trimestre de este año, lanzándose a la cancha candidatos que digan, Macri ya fue presidente, él muestra ahora más decisión, pero no se sabe si tiene la voluntad, la energía como para lanzarse una campaña electoral. Y Patricia, si bien se desmarca, sigue siendo parte de la Libertad Avanza. Fíjense que está negociando ahora, para lograr la reforma política, la vuelta de las colectoras, hablando de la desaprensión institucional. Un mamarracho busca el oficialismo con tal de sacar su reforma electoral. Que vuelvan las colectoras. ¿Se acuerdan de la lista colectora? Donde al final uno tiene listas de todo tipo apoyando distintos candidatos, a veces se duplican, un desastre. Todo para que el gobierno pueda avanzar en un capricho, que es esta reforma electoral que no tiene, la verdad, ninguna justificación. No es el gasto, eso ya lo sabemos. Eso es una excusa para quitarle un mecanismo que hoy
en principio favorecería a la oposición. Entonces, ¿puede Patricia salir indemne de estos mecanismos? ¿Cómo va a justificar que el gobierno, cuando publica ahora el decreto le quita a la sociedad civil, a la ciudadanía, la posibilidad de conocer quiénes son los candidatos para ocupar nada más y nada menos que un cargo en la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no podemos saber, por ejemplo, la historia tributaria y previsional de los candidatos? ¿No merecemos eso los ciudadanos? El enchastre que significa, la verdad, estas políticas de reversión de la transparencia en la Argentina, bueno, hay que ver si no le genera un costo a los aliados del gobierno. Por eso muchos creen que pueden surgir otros candidatos de centro. Ahora, si se fragmenta el espacio de centro-derecha, algunos creen que esto sería un incentivo, como ocurrió en el 2003, para que también se fragmente, bueno, el resto del espectro político. Y allí lo que están tratando de unir al peronismo como sea, Pichetto, por ejemplo, bueno, tendría un grave inconveniente. Porque, por ejemplo, Axel Kicillof puede decir, bueno, mira, yo con 20 y pico por ciento podría entrar en la segunda vuelta. Casi a la peruana, ¿verdad? Otros gobernadores o exgobernadores, algún referente incluso más de izquierda, grabó y dice, bueno, yo puedo evitar que Kicillof efectivamente llegue a ese segmento, me presento simplemente para arruinarle la vida a Kicillof. Tal vez impulsado por la propia Cristina, que está peleada con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Otros están pensando, son minoritarios, pero hay un sector del kirchnerismo que dice, preferimos que haya una política, como ocurrió en la década del 60, como ocurrió, por ejemplo, en la elección del 63 que consagró a Ilia como presidente, que el peronismo no se presente. Como Cristina, según ellos, está impedida de participar por una decisión política, el famoso lawfare, bueno, ellos prefieren entonces no concurrir y que el ausentismo, que ya es alto en la Argentina, hay un 70% de tasa de participación, de alguna manera les permita deslegitimar a quien quiera sea electo. Entonces, 3 escenarios, Hernán. Uno de fragmentación que te estoy comentando. Otros consideran que, a pesar de esto, finalmente, para frenar a Milei, es posible que si se recupera en este segundo semestre, haya una coalición a lo Lula, todos contra la reelección de Milei. Parece difícil. Emilio Monzó está tratando de juntar, escuchen esto, a Massa con Macri. No parece posible, ¿no? Con las cosas que se hayan dicho. Pero, bueno, están allí intentando efectivamente lo imposible, varios políticos, Nico Massot, por ejemplo, y algunos otros, tratando de que el peronismo de centro predomine y eso le permita mayor volumen a un candidato que trate de capitalizar precisamente, ¿no?, todos estos desarrollos institucionales y también el autoritarismo que demuestra el presidente, por ejemplo, en la agresión a los medios de comunicación, a la prensa. Así que el escenario de polarización es otro de los que están vigentes. Pero termino con otro escenario que explicó muy bien Jorge Fontevecchia en una editorial este fin de semana en Perfil, que es el de tercios imperfectos. ¿Por qué me llama la atención esto? Bueno, porque ocurrió en varias oportunidades en la Argentina. Tercios imperfectos tuvimos, por ejemplo, en el 2007, hemos tenido tercios imperfectos en el 2015, en el 2019, en el 2023. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ningún candidato logra una gran hegemonía, por ahí pueden ganar, como pasó con Cristina, ¿no? Pero, claro, enfrentando una oposición de fuste. De hecho, la 125 puso de manifiesto que en el Congreso no tenía una mayoría, al margen de que muchos senadores y diputados peronistas se le dieron vuelta. Este escenario de tercios, como por ejemplo en el 2015, en el 2023, puede derivar en una segunda vuelta. Y allí la especulación es que si Milei no gana en primera, difícilmente gana en segunda. Es decir, si efectivamente hay un ánimo anti-Milei
predominante en las dos candidaturas de los tercios, aunque sean tercios imperfectos, como ocurrió con, por ejemplo, Mauricio Macri en el 2015 o con Javier Milei en el 2023, el ánimo de cambio podía predominar y, bueno, el incumbente, el candidato que defiende la continuidad, podría sufrir. ¿Mm? Entonces, esas son las especulaciones hoy, Hernán. Cierro con lo siguiente. ¿Dependerá todo de la economía? Bueno, la economía siempre es el factor más importante, pero nunca es el único factor. Y la impresión que uno puede tener mirando las preferencias, los valores del electorado más exigente, que está enojado con Milei hoy, y puede enojarse más si continúan estas medidas de desaprensión por la cuestión institucional, por ejemplo, sostener a Adorni a cualquier costo. Adorni hoy es vudú, Hernán, Sí. Es el vudú del presidente Milei. Porque esto cuestiona no solamente por qué lo sostienen, sino por qué lo eligieron. ¿Cómo Entonces, cobra cuidado valor con esto. Sergio, aquel mensaje de Mauricio Macri el día que se va Guillermo Franco? Y que se había reunido con el presidente Javier Milei en Olivos proponiéndole un nuevo esquema de gabinete. En ese momento, Macri le había propuesto al actual titular, todavía titular de YPF, Marín, que es un ingeniero, bueno, muy obviamente exitoso, que viene de una trayectoria impecable en el sector privado y que convirtió a YPF en una de las vedettes, hay que decirlo, del momento. Sobre todo por la apuesta por Vaca Muerta, por también su vocación de asociarse con otras empresas para construir infraestructura. Bueno, los ingenieros se han unido, ¿no? Me decía alguien en ese momento, porque también es ingeniero, y él quiere ese perfil de gestión, ¿verdad? Lo cierto es que, naturalmente, miren, el contraste, hoy Guillermo Franco sigue siendo el político con mejor imagen de la Argentina, y Manuel Adorni la peor imagen. El contraste es más que evidente. Síntesis, aquí lo que está en juego es algo muy importante, y es si la economía no es el único factor y la cuestión de la corrupción del gobierno del presidente Milei, si la cuestión institucional, incluso algunos, bueno, elementos autoritarios que efectivamente tiene el liderazgo del presidente Milei terminan pesando, esto puede derivar en una candidatura de centro que impida el triunfo de Milei en primera vuelta y en segunda logre eventualmente, bueno, capitalizar un ánimo de desgaste de buena parte de la sociedad argentina. Esto es lo que vamos a evaluar de aquí en adelante. Le pone la firma, como siempre, Sergio Berenstein.